Muchos lo conocemos pues, a través de películas de ficción, pero que sabemos que existen expedientes X en la realidad. Lo que no sabíamos y desconocíamos era este caso que le vamos a contar. Se acaba de desvelar este secreto que está guardado celosamente durante 20 años. Esto ocurrió en nuestro país. El Ejército del Aire acaba de desvelar un secreto celosamente guardado durante casi 20 años. La presencia de un objeto volante no identificado en el archipiélago canario. Todo comenzó la noche del 22 de junio de 1976. A través de la prensa local, varios testigos aseguraron haber visto un fenómeno extraño que se dirigía desde Fuerteventura al noroeste de Gran Canaria para tomar luego rumbo a Tenerife. Los hechos fueron inmediatamente silenciados. El ejército abrió un expediente secreto y nunca más se supo del caso. Cita con la Vida ha tenido acceso a ese expediente y ha recogido testimonios de personal civil y militar que reconocen este suceso. Carlos Dolz de Espejo, teniente general del Ejército del Aire, 82 años, jefe de la zona aérea de Canarias en 1976. En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé a abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan, todo esto? Hay una razón muy sencilla, que es muy desagradable tener que decir no sé, no sé, no sé. Luis Díaz, marmolista, 36 años, Las Rosas, Gran Canaria. Vi una luz inmensa, de un diámetro de 20 metros aproximadamente. Y esa luz pues se acercaba a mi casa, a Faz de la Tierra. Y se detuvo enfrente de mi casa, a unos 20 metros. Y estaría 20 segundos parado ahí. Y el color de la luz esta era azul y rojo. José Gil, agricultor, 52 años, Piso Firme, Gran Canaria. De aquí vino y aquí pasó. Y aquí lo dejó el cultivo, lo dejó llano, quemado. Quemado no fue quemado, sino una cosa, no sé si fue el aire tan fuerte o la quemadura o los gases que traía, que dejó llano aquí, una parte del cultivo. La aviación nos dijo que no comentáramos nada, se valló un poquito la entrada ahí, se valló un poquito, estuvo 3 días vallado por radioactividad, por si acaso hubiera radioactividad. Damaso Díaz, agricultor, 65 años, Las Rosas, Gran Canaria. Hombre, yo vi el aparato así ahí, con un aparato quieto ahí, con una lucita, y después eso se fue, se levantó y fue como derecho a Tenerife. Y ya después se fue haciendo más grande, y encendiéndose las luces. Una cosa que yo nunca había visto, una cosa como esa. Isidro García, profesor, 56 años, Agaete, Gran Canaria. Vio el fenómeno en el mar dirigirse a Tenerife. Era un gran arco de tipo blanquecino que estaba en el fondo del mar y que cubría casi toda la isla de Tenerife. En el fondo del arco, casi en el centro, casi a ras del mar, se veía una nube también de tipo blanquecino del mismo color del arco. Francisco Julio Padrón, médico, 65 años, guía, Gran Canaria. Fue el único testigo que aseguró ver seres extraterrestres. No se dio credibilidad a su declaración. De la parte inferior de esa esfera se levantaba una especie de plataforma con 2 seres y entre los 2 seres existía una especie de consola. ¿Cuánto medían esos seres? Pues aproximadamente 2,40, 2,50 o hasta 3. Eso es difícil de calcular a 15 o 20 metros. En el caso que yo vi eran rojizos. Tenían la cara un poco afilada hacia adelante y el cráneo hacia detrás más ancho. Las mismas personas que dijeron haberlo visto, pues no daban una gran fiabilidad para saber que lo que decían era verdaderamente exacto. La amenaza fue así. Si usted no dice de que usted no ha visto nada de eso y al ejército nos conviene,
Nosotros buscamos la forma de hacerlo pasar por loco y se acabó todo, carrera y todo. Esto fue dicho por un teniente coronel en mi casa. A pesar de no dar total credibilidad a lo expuesto por los testigos, el ejército reconoció la presencia de un fenómeno aéreo no identificado. Es más, el propio teniente general de aviación asegura que vio algo similar 5 meses después de este caso, cuando pilotaba un avión militar. Y se veía aquello que venía hacia el avión, ¿verdad?, que parecía que nos iba a dar, pero se nos iba colocando delante como una especie de nube que llega a posarse en el mar y forma un semicírculo muy grande, muy amplio, traslúcido, como con una corteza un poco más oscura gris, y en el centro un rectángulo y un rombo perfectamente visibles, sin la menor duda para nosotros, ¿verdad?, de un color verde botella. El teniente general Carlos Dolce Espejo está ahora en la reserva. Piensa que estos casos deben investigarse más. El doctor Francisco Padrón asegura haber visto otros 2 fenómenos. Dice que seres extraños le envían señales. Al resto de protagonistas les gustaría que se repitiera la experiencia. Aquí tienen ustedes el trabajo de Salvador Calvo, Yolanda Varo y Enrique de Celis, un trabajo muy investigado, como han visto ustedes, y del que queremos hablar. Tenemos protagonistas en este estudio que nos van a hablar de esos expedientes X de España, concretamente de este que le acabamos a ustedes de relatar, pero será dentro de unos minutos. Enseguida volvemos. Decir escondido o no es muy apropiado, clasificado. Está con nosotros don Carlos Dolz, que es teniente general del Ejército del Aire, y concretamente este tema él fue testigo también de lo que les acabábamos de relatar. Por lo tanto, ¿usted cree en ovnis, cree en presencias de extraterrestres? Bueno, ovni es objeto volador no identificado. No quiere decir que ese objeto sean seres humanos. Yo no discuto que no los haya, ¿verdad? Pero no ha habido posibilidad de encontrar un OVI, objeto volador identificado. Eso no ha existido, ¿verdad? Ha habido mucha gente que dice, que cuenta, que ha visto muchas cosas. Ahora, confirmado, absolutamente no ha habido nunca. Pero usted lo ha visto. Yo he visto un fenómeno. Yo he visto un fenómeno muy extraño. Confirmado, yo iba tripulando el avión, confirmado por la tripulación, mi segundo piloto, mi ayudante y el mecánico del avión. Me comunicó por radio un avión de Spantax. Si yo, precisamente un piloto que yo conocía, había tenido mis órdenes anteriormente. Si veía yo lo mismo que él, veíamos exactamente igual. Creo que también el buque insignia también. Al día siguiente me vino a ver el comandante del buque, del Juan Sebastián Elcano, es el buque de la Marina Española, ¿verdad?, lleno de cadetes. Y el comandante en jefe del buque vino a decirme, pues nada, vengo a saludarle, tal. ¿Cuándo llegó usted? A las 10 de la noche. ¿Vio usted algo? ¿Cómo que se vio? Y me cuenta lo mismo. Y posteriormente, cuando yo encargué al mismo comandante que había hecho el expediente del otro, del mes de junio, ¿verdad?, le encargué todo esto, tomó declaraciones a cantidad de gente, de tierra, y todo el mundo ve lo mismo. Vamos a ver, yo es que está presente en esta conversación don José Guijarro, muy buenas noches. Buenas noches. Es investigador de estos temas además. Le hacía una pregunta muy curiosa y cuando estábamos ahora mismo en esta pausa, decía, ¿por qué el ejército, hágaselo usted, ¿por qué el ejército? Porque el ejército oculta información. Bueno, creo que hay muchas razones para ello, ¿verdad? Una primera es que, claro, es muy desagradable tener que decir, no sé lo que ha pasado, no sé lo que ha pasado, no sé lo que ha pasado, porque yo vi un fenómeno perfectamente, ¿verdad?, contrastado por muchísima gente. ¿Pero qué era aquel fenómeno? No lo sabemos. Vimos unas cosas, pero ¿quién lo produjo? ¿Qué era? Pero es que existe miedo para decir que existió ese fenómeno, porque para estar 20 años... Bueno, pero esa es una razón, ¿verdad? Una, ¿verdad? Hay otra que no cabe duda que actualmente en el mundo entero pues hay muchas naciones que están buscando ingenios bélicos, ¿verdad?, peligrosos, y claro, no conviene hablar de estas cosas mientras no se tenga una confirmación de que hay todo esto. Sí, pero qué duda cabe que cuando se realizan experimentos debe de ser con el consentimiento del gobierno de aquella nación. Evidentemente, pero también los tiene secretos, porque claro, los Estados Unidos y Rusia, pues esas cosas las tienen al máximo de secreto, ¿verdad? Esa es otra razón, ¿verdad? Hay otra razón, y es que hay mucha gente pues, que aprovecha estas cosas y cuenta unos camelos. Este expediente, por ejemplo, del mes de junio,
lo acabamos de ver en la televisión, ¿verdad?, que había visto a dos señores de 2,5 metros y de 3 metros. Yo fui al lugar que dijo que había tomado tierra. Este otro hombre, ¿verdad?, que decía que ahí no había señal de ningún género. Pero, por ejemplo, la persona que hablaba era médico. Sí, Es una persona... A mí me gustaría precisar ¿Sí? también ciertas cosas, ¿no? Porque los militares, que duda cabe, siguen investigando esos casos con un criterio muy determinado. Ellos establecen una serie de categorías dentro de los testimonios, en donde, por ejemplo, el personal aeronáutico, militar, y sobre todo aviadores, establecen la categoría principal, aquellos cuyas observaciones resultan más fidedignas a la opinión pública, a los que los militares se sienten muy preocupados, porque obviamente es a quien justifican los presupuestos en defensa, y naturalmente cuando tienen que dar explicaciones se las piensan 2 veces antes de darla. Y precisamente en los documentos que se están desclasificando han habido abundantes errores que se han ido subsanando también con el tiempo, que han hecho que se cambiara un poco el rumbo de la desclasificación en todos estos años, desde el 92 que se inició. Y en este caso concreto que nos ocupa esta noche, y ya lo decía también el doctor Padrón a lo largo del vídeo, me van a tachar de loco. Tachar de loco. Yo respeto naturalmente la experiencia profesional del general, pero resulta evidente que el doctor vio lo que vio. Podrá tener mayor o menor conocimiento de lo que vio, pero él vio una luz y vio lo que le parecieron 2 seres en su interior, y para mí ese testimonio es tan valioso como el de cualquier otro piloto militar. Qué duda cabe que uno tiene una preparación para los fenómenos de nuestra atmósfera, del espacio, y el doctor los tendrá en el cuerpo humano, pero cuando alguien ve algo, podrá tener matices, indudablemente. Por lo tanto, yo le hago una pregunta a José Guijarro, un hombre que está investigando pues, casos no solo como este que ahora nos ocupa, sino muchos más. ¿Cree en la presencia de seres extraterrestres? Creo en que los extraterrestres hayan podido llegar eventualmente. No creo que sean en el número en los que pretendidamente se cree que han llegado aquí a nuestro planeta, pero es evidente que hay muchos casos que resultan inexplicados. Estos casos, el mismo que pudo ver el general, resulta un caso inexplicable ante la ciencia. Se trata de objetos que en el año 76 no eran visibles al radar. La tecnología de los F-117, de los bombarderos invisibles B-2, no se probaron hasta mucho más tarde y por lo tanto era impensable pensar en todo esto. Recientemente se están desclasificando más y más casos en los que se abandonan las tesis siempre aludidas por los militares, como Venus, como los globos sonda, como los meteoritos, y se está entrando en ese campo un tanto presto a la especulación, que es el campo de decir no hay explicación posible. Don Carlos Dolf, en estos momentos, ¿usted sabe de casos recientes en el tiempo que estén clasificados? O sea, ¿usted tiene conocimiento de avistamientos, de fenómenos extraños por parte del Ejército Español? Muchísima gente que me ha contado, yo he visto tal, yo he visto cual, unos lo han declarado, otros no lo han declarado, ¿verdad? Es decir, que eso hay no solamente en España, sino en el mundo entero. En Estados Unidos se organizó una organización para estudiar estos fenómenos allá por los años 50 y tantos. Después de examinar 3.000 casos, se cerró por no haber podido confirmar nada. Es decir, que existe el fenómeno, indiscutible. Es decir, no pensemos que son dos cosas. Una cosa es el objeto volador con tripulación y otra cosa es un fenómeno que no sabemos lo que es. Porque cuando hicimos el informe nuestro del año, al mes de noviembre, se hizo un estudio agotador de todo lo que no podía ser. Pero ¿y qué era? Pero usted lo que vio, ¿le parece que podía ser algo humano? Quiero decir, ¿fabricado por algo humano? No. Yo lo que vi fue lo mismo que vio el Juan Sebastián Elcano, con toda su tripulación, ¿verdad? Un disco, y me acuerdo que dije, la luna, no, porque aquello iba aumentando, era como una especie de bola, ¿verdad? Brillante, que venía hacia nosotros. ¿Usted cree que aquello, voy a ser muy concreto, le parecía inteligente? ¿Inteligente? Sí. No, yo... Me refiero, si hubiera sido un fenómeno atmosférico, ¿se hubiera comportado de aquella forma? No, fue una cosa, como fue muy rápido todo, fue decir, ¿pero qué es esto? ¿Verdad? Y entonces, aquello que vino, se formó una bola, hay una fotografía que me parece que la hemos visto, ¿verdad? En esa fotografía, eso es lo que se me colocó delante del avión y fue adelantándose. Yo de entrada creí que nos metíamos dentro, pero no. Y se posó
en tierra. Aquello tenía 3 dimensiones. Cuando se posó, digo en tierra del mar, cuando se posó en el mar no era más que 2 dimensiones. Era un semicírculo. Yo le pregunté a mi tripulación, ¿qué han visto ustedes? Los 3 que venían conmigo me dijeron lo mismo. Me llama el comandante de Spantax. ¿Qué ha visto usted? Lo mismo. Ahora, pero eso podría estar fabricado por el siglo, o sea, el siglo donde estamos, quiero decir, por los humanos que conocemos. O sea, eso usted le ha dicho que no. Yo nunca lo pensé. Luego, ¿usted cree en seres extraterrestres? Bueno, yo es que no se me ocurre cuando vemos un universo pensar que solamente en la Tierra es donde hay seres vivos, ¿verdad? Es muy posible. Ahora, de eso a saber que hay alguien que tiene una superioridad técnica tan fabulosamente mayor que la nuestra, porque nosotros hemos podido ir a la Luna, pero de la Luna a ir a otra galaxia, no cabe duda que la diferencia es fabulosa. Es una cuestión solamente de tecnología. Además, si me lo permites, existen variados casos en los que militares incluso han establecido una comunicación, digámoslo así. ¿Existen esos casos? Recuerdo un expediente en el que precisamente el juez informador, el juez informador quitaba hierro al asunto, pero en el que el piloto que había salido en maniobra de scramble, es decir, de interceptación, escuchaba por sus intercomunicadores las voces de alguien que le estaba comunicando. Existe otro caso, en este caso de un aviador civil, que estableció igualmente un código de comunicación con las luces de su avión, con aquello que estaba desafiándole al frente. Y curiosamente, cuando nos enfrentamos con esos expedientes, como en el caso de hoy, con el testimonio de Francisco Julio Padrón, siempre se desacreditan a esos testimonios. Aquellos que pueden hacer desequilibrar la balanza, misteriosamente siempre se pierde la credibilidad. Bueno, pero muy bien. Padrón dice unas cosas, que no las discuto. Sí, pero ¿cómo es que no las ve nada más que Padrón? ¿Cómo es que Padrón estaba acompañado de un taxista Padrón y estaba acompañado... vio esto, exactamente. Efectivamente, dos seres, uno ¿Cómo de 2,5 es una cosa alto? que se ve de lejos y se ve y que tiene 2,50 metros o 3 metros y no hay más que ese testigo? Insisto, Yo que estaba tengo acompañado... noticias de que el conductor ¿verdad? Vino a Televisión Española, no sé a cuál de las cadenas, ¿verdad? Y él confesó que vino porque le pagaban el viaje y contó un cuento. Eso lo ha contestado. Yo ahora le quiero contar, ¿ustedes les he pagado algo? Porque luego ahora porque como luego dicen y resulta que aquí no hay ni un duro, en fin. No, eso es lo que pasa, que lo trajeron, no es que le dieron dinero, ¿verdad? Lo que pasa es que el hombre pues le hace ilusión venir de Canarias, venir a Madrid y esto era aquí, ¿verdad? Claro, la gran dificultad es la falta de testigos. Es decir, que yo veo una cosa que digo, ¿lo he visto yo? No. Lo he visto yo, lo ha visto mi tripulación, lo ha visto otro avión, lo ha visto todo un barco, con toda su tripulación. Hay muchos testigos. Hay una cuestión que también me gustaría puntualizar, ¿no? Hombre, aprovecha mucha gente. Porque no se tiene nunca a un militar aquí, general, y más de esa graduación. Que no es lo mismo que vaya un investigador civil, como es mi caso, a entrevistar a unos testigos y le cuentan una cosa, que vaya un señor en nombre del gobierno de la nación, en nombre del ejército que representa, a pedirle esa declaración. Evidentemente uno dice, a ver, que aquí me estoy jugando algo. Cuando va un investigador civil, tiene esa tranquilidad de decir que aquello no va a... Puede salir en los medios de comunicación, como es obvio, pero no le va a comportar ninguna consecuencia posterior. Y esto es una constatación que he podido comprobar yo, que he tenido oportunidad de hablar con muchos testimonios, muchos de ellos pilotos, que manifiestan, sobre todo cuando han sido encuestados por personal militar, que ni siquiera daban parte de sus experiencias por no tener que llenar los formularios, por no tener que atender a las visitas que hacían. Porque no les y eso no me lo puede que están locos. Negar naturalmente Carlos González. Yo es que estaba hablando con alguno de esas personas, de estos mismos, ¿verdad? Y no hemos tenido verdaderamente una constatación que nos pueda decir sí. Yo no niego bajo ningún concepto que no haya seres extraterrestres, pero me parece que es raro que en tanto tiempo y con tantas naciones detrás de ello no se haya podido encontrar un solo OVNI, un solo objetivo. Objeto volador identificado. Ni uno solo se ha encontrado, lo cual no quiere decir que no lo haya, porque este fenómeno que vimos nosotros, una de las suposiciones es que a lo mejor hay unos seres muy superiores a nosotros que tienen unos aparatos, lo que sea, ¿verdad?, no detectables por el radar y que hayan podido llegar. Yo no lo niego. Pero de negar de eso a decir, es que existen estos señores de 2,5 metros, eso no me... Yo le agradezco especialmente que haya venido porque no es fácil que una persona de su graduación, teniente general del Ejército, venga aquí a decirnos su experiencia de algo que ha estado durante tanto tiempo, digamos, oculto o ahí metido, y que nos lo venga a contar. Y a José Guijarro también darle las gracias por estar aquí y sobre todo porque
Saben ustedes que el día 4 y 5 de mayo de este año va a haber una reunión, además en nuestro país, sobre expedientes militares en Barcelona, y por lo tanto creo que van a salir a la luz muchas más experiencias como estas que acabamos de conocer. Muchísimas gracias a los dos. Si quieren añadir una frase más, ese es el momento. Pues yo solamente quiero añadir que evidentemente hay que decir muchas cosas del proceso de desclasificación, pero independientemente de cómo se esté llevando, es un paso importante que los ejércitos abran sus puertas a esos archivos ocultos que, quién sabe, algún día podamos llegar a abrir la puerta de la solución al enigma. Yo solo quisiera decir una cosa, que si realmente existen estos ovnis, hay que considerar que son muy buenos, porque no, siendo infinitamente superiores técnicamente, nunca nos han hecho ningún daño. O sea que hay que pensar que si existen, son buenos. Vienen en son de paz. Muchas gracias a los dos y ahora les vamos a hablar de algo mucho más terrenal, de algo que sí que sabemos que se va a producir dentro de nada, precisamente también en el mes de mayo, y es que una mujer pues va a dejar de ser